Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Buenas noches, mis estimados amigos y hermanos en Cristo. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo de estudio bíblico de los días miércoles, tiempo que hemos separado para analizar la palabra del Señor y aprender siempre de ella. Antes de iniciar el estudio del día de hoy, quiero que me acompañen en una palabra de oración. Bendito Dios, Padre nuestro, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, por el tiempo que tú nos concedes de podernos reunir alrededor de este dispositivo electrónico para abrir tu palabra, para aprender de ella, mi Dios. Gracias, Padre, por estos dispositivos. Te pido que tú seas tomando el control del servicio de energía eléctrica, del servicio de Internet de cada uno de ellos y que no haya ningún contratiempo, ninguna dificultad en la exposición de este estudio. También, Padre, quiero pedirte y poner en tus manos a cada hermano, a cada hermana, a cada familia que se está reuniendo en torno a este dispositivo electrónico, Padre, en torno a tu palabra, con el ánimo y con el propósito de leer tu palabra, de analizarla, de estudiarla, de meditarla. Y te pedimos, Padre, que tú nos seas bendiciendo a cada uno de nosotros. Que tu palabra fluya y que llegue a cada vida y a cada corazón de acuerdo a su necesidad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El pasaje que vamos hoy a analizar lo encontramos en Mateo, el capítulo 26. Abra su Biblia conmigo en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 26. Y leamos desde el verso 69 al 75. Mateo 26, desde el verso 69 hasta el verso 75. Ya al encontrar el pasaje, usted ya más o menos conoce la historia que vamos hoy a analizar. Dice así la palabra del Señor. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que él había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. La porción que hemos leído es el conocido episodio de la negación de Pedro. A pesar de ser uno de los discípulos más cercanos de Jesús, Pedro cae en la tentación de negar a su maestro 3 veces antes de que el gallo cante. Y la negación de Pedro que hizo a Jesús no empezó en este momento. Esta negación no empezó en este preciso momento cuando Pedro se encontraba afuera en el patio. Esta negación dio inicio unas horas antes y podríamos este episodio dividirlo en algunas partes.
La primera parte que podríamos poner es la trampa de la autoconfianza. La trampa de autoconfianza. Lea conmigo en el capítulo 26 de Mateo, los versos 30 al 35. Mateo 26, del 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí vemos a un Pedro real. Es un Pedro auténtico. Este es el Pedro que todos conocemos. Pedro no era un hipócrita. Él amaba sinceramente a Jesús. Él amaba de verdad a Jesús. Pero su problema no era falta de amor, sino el exceso de confianza en sus propias fuerzas. Porque al momento que Jesús le dice: de cierto, tú me negarás esta noche, Pedro se dice: no, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y llega a decir: aunque me sea necesario morir, no te negaré. ¿Sí? Pedro estaba muy seguro de lo que él sentía. Pedro estaba se sentía muy seguro de lo que él podía o no podía hacer. Esta confianza absoluta de Pedro lo llevó a una trampa de que él quererse o creerse que podía con cualquier situación que se le pudiera presentar, que él podía enfrentar cualquier situación que le aconteciese y que pase lo que pase, nunca iba a abandonar, escandalizarse del Señor Jesucristo. Hermanos, este primer episodio de la negación de Pedro de la autoconfianza puede llevarnos a una reflexión. ¿Alguna vez usted le ha prometido algo a Dios con toda la emoción del mundo solo para fallarle a las pocas horas? Sí, esto es lo que Pedro hizo. Muy sinceramente dijo: Señor, yo nunca te voy a dejar. Y a las pocas horas, como ya leímos, negó al Señor que lo había conocido. A veces, hermanos, prometemos leer la Biblia y orar cada día, pero solo la leemos el primer día y nunca más. Solamente oramos, en cuanto a la oración, oramos cuando estamos desesperados, cuando estamos angustiados, pero al sentir que las cosas empiezan a irnos bien, nos olvidamos de orar. Entonces la pregunta es: ¿qué pasó con la promesa de leer la Biblia? ¿Qué pasó con la promesa de orar? Otros prometen estar en el templo cada día de la semana o cada día que la iglesia se reúna en la semana. Y muchos no lo cumplen por ir a la playa, por ir a un paseo, a otra ciudad, etc. Por algún motivo. Olvidan la promesa que habían hecho a Jesús de estar siempre en ese lugar. Mire, este pasaje o este episodio de la vida de Pedro, la autoconfianza, nos recuerda al pasaje de Proverbios. Vaya conmigo al libro de Proverbios, el capítulo 3. Proverbios, el capítulo 3,
Leamos los versos 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y aquí está. Y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, no te apoyes en tus propias fuerzas. No te creas autosuficiente. Verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él, Dios, enderezará tus veredas. Sí, Pedro se sentía con mucha confianza. Pedro se sentía muy seguro, pero él estaba seguro en sus fuerzas. Y cuando la situación se puso difícil, cuando la situación se puso adversa, como ya leímos, Pedro terminó negando al Señor Jesús. Pedro creía que su voluntad era de acero, que él lo podía todo, pero ignoró la advertencia de Jesús. Otra segunda parte en este episodio de la negación de Pedro a Jesús lo podríamos llamar el camino hacia la negación. Aquí empezó un exceso de confianza y luego empezó un camino hacia la negación. El primer paso fue justamente ese, el confiar en sus propias fuerzas. El segundo paso en ese camino fue la falta de oración de parte de Pedro. Mire, volvamos al capítulo 26 de Mateo. Capítulo 26 de Mateo, pero ahora leamos los versos 40 y 41. Mateo 26, 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, esto es Jesús, ¿no? Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mientras Jesús sudaba gotas de sangre en Getsemaní, Pedro, ¿qué hacía? Dormía. Pedro dormía. Jesús le dijo, velen y oren para que no caigan en tentación. Sin oración no hay fuerza espiritual para la crisis. Y justamente esa crisis que se le avecinaba es la que Jesús quería o quiso evitar en Pedro, ¿no? Mantente en oración, Pedro. Mantente velando para que cuando venga ese problema que te dije, tú puedas sentirse firme. Pero Pedro no lo hizo. Pedro se dejó vencer por el sueño. Esta falta de oración fue un escalón más en ese camino hacia la negación. Otro paso que dio Pedro en ese camino a la negación es seguirle de lejos. Mire, en el verso 58 de este mismo capítulo 26 de Mateo, ya Jesús había sido arrestado, ya Jesús había sido prendido, estaba ante el concilio, y el verso 58 leemos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Él seguía a Jesús, sí, pero de lejos, a una distancia segura, a una distancia prudencial, a una distancia en la que él podía ver lo que estaba sucediendo, pero que él podía permanecer seguro dentro de su lugar. Pedro seguía a Jesús de lejos. Hermanos, cuando mantenemos una distancia segura con Dios, somos vulnerables. Cuando en nuestro pensar nos mantenemos una distancia segura para que poder ver la situación, pero nosotros que no nos ocurra nada, es cuando más vulnerables estamos. Y le doy unos cuantos ejemplos. Hay quienes no llevan una Biblia en la mano solo para que no los reconozcan como creyentes. Y esto sobre todo en algún tipo de situación en las empresas, en algún tipo de reunión, ¿ya?
Una forma en que el creyente de pronto se identifica sin decir una palabra que es cristiano es con su Biblia en mano. Pero hay quienes no llevan la Biblia en la mano justamente para que no lo reconozcan, para que no sepan que soy cristiano. Hay algunos que su hablar y comportamiento es similar a quienes los rodean, solo para no ser excluidos del grupo. Sí, hay quienes en su manera de hablar, comportarse diariamente, no hay distinción entre los creyentes y los no creyentes. Y la excusa que ponen es para no sentirme excluido del grupo. Cuando en la Biblia somos llamados a ser sal y luz de este mundo, a ser diferentes, a marcar una diferencia, a pensar diferente, a hablar diferente, a actuar diferente. Pero aquel que sigue a Jesucristo de lejos se contenta solamente con pensar para sí mismo, creo en Dios. Pero el mundo no sabe que él es creyente. Este fue otro paso que dio Pedro en esta negación. Lo siguió de lejos. Pero aquí también vemos otro paso que él dio en esta negación a Jesús. Él fue sentarse con el enemigo. Sí, él se sentó con gente no creyente. Por ejemplo, en el verso 69, del que ya leímos, Pedro estaba sentado en el patio. ¿Sí? Ahí estaba Pedro, en medio de los alguaciles, en medio de la gente que se había reunido para ver lo que sucedía. Ahí estaba Pedro, callado, pero ahí en medio estaba. Se sentó entre ellos. Pedro terminó calentándose en la fogata con los que arrestaron a Jesús. Sí, ahí se encontraba Pedro. En esa noche fría, en el patio, Pedro se acercó a la hoguera y se sentó junto con ellos. Hermanos, si usted se rodea de personas que no aman a Dios, en un momento de debilidad terminarás hablando como ellos. Sí, esto es justamente lo que pasó, ¿no? Este grupo de personas no creían en Jesucristo. Este grupo de personas lo tenía a Jesús como un malhechor, como alguien que merecía el castigo, y en medio de ellos, ahí se sentó Pedro. Y luego llegó a la progresión de la negación que ya leímos desde el verso 69 hasta el 75. Mire, y en esta triple negación también podemos ver una secuencia, Mire, la primera negación está en el verso 69. Primero hubo una acusación, le dijeron, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y le dice, delante de todo lo negó, no sé lo que dices. ¿Sí? Mire, primero se identifica a Jesús con Galilea, con una región, ¿no? Y alguien lo mira y le dice, tú estabas con él. Le dice, yo no sé lo que dices. La segunda acusación está en el verso 71, cuando otra criada lo ve y le dice a los demás, como tratando de que lo ayuden a reconocerlo. Miren, también este estaba con Jesús el Nazareno. Y nuevamente él niega y ahora ya pone con juramento, no conozco al hombre. Y la tercera acusación que se da aquí, luego se acerca un poco más y los que estaban ahí lo escuchan. Tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Sí, según los historiadores, la gente de Galilea tenía una forma muy característica de hablar y su acento los delataba. Y al escuchar hablar de Pedro, decir que no lo conocía, al hablar de que él había jurado, muchos reconocieron ese acento de, tú también eres Galileo, tú también estabas con él. Y entonces aquí Pedro, por tercera ocasión,
comenzó ahora a maldecir y a jurar. No solamente a jurar, sino a maldecir. No conozco al hombre. Y según leemos el verso 74, dice, él comenzó. Esta idea de comenzar no es que solamente lo hizo una vez, sino que abrió su boca y lanzó una serie de maldiciones. ¿Cuántas cosas habrá dicho? No conozco al hombre. Mire, en la primera negación pretendió no saber a qué se refería la criada. Era una manera indirecta y suave de negarlo. ¿Sí? No conozco lo que me está diciendo. Mateo observa que lo negó delante de todos. Sí, fueron muchos los que escucharon que lo había negado. Había muchos testigos y cada uno comenzaba a fijarse en Pedro. En la segunda negación, Pedro quiso reforzar su afirmación, pero ahora con juramento. No solo mintió, sino que se olvidó de la prohibición de juramentos en tales circunstancias, aunque aquí tampoco utilizó el nombre de Jesús en su negación. Y en la tercera, parece que Pedro ya perdió el total control de sus emociones y comenzó, como dijimos, a maldecir. Abrió su boca y siguió con una serie de maldiciones, juramentos en esta negación. No conozco al hombre, y a lo mejor ya Pedro estaba alzando la voz, gritando, y muchos lo estaban señalando, se sintió acorralado. No conozco al hombre. No solo seguía a Jesús de lejos, sino que también su conducta indica que estaba muy lejos espiritualmente de Jesús. Pero hay un momento de quiebre y hay un momento de llanto. Verso 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el cante el gallo, me negarás 3 veces. En la tercera negación, Pedro escuchó ese canto, ese sonido, que fue un despertar de la conciencia de Pedro. Y en el Evangelio de Lucas se registra que en ese preciso momento las miradas de Jesús y de Pedro se cruzaron. Lucas 22, el verso 61. Lucas 22, verso 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amargamente. La Biblia dice que en ese momento Jesús se dio vuelta y miró a Pedro. Pero no fue una mirada de te lo dije. No fue una mirada de odio, sino una mirada de tristeza profunda y de compasión hacia Pedro. Pedro sale, llora amargamente, y ese llanto fue el inicio de un arrepentimiento real, de un arrepentimiento real. Este es el episodio bíblico de la negación de Pedro. Sus diferentes pasos, los diferentes momentos en que lo llevaron a negar a Jesús en esa noche que ya él había sido arrestado previo al sufrimiento que se le avecinaba en la cruz del Calvario. Pero hermanos, aquí podemos también anotar 3 aplicaciones prácticas. 3 aplicaciones prácticas que podríamos tomar y anotar y sacar como enseñanzas de este episodio. Primera aplicación práctica: cambia tu yo puedo por ayúdame, Señor. Repito, cambia tu yo puedo por
ayúdame, Señor. La voluntad propia falla bajo presión. La aplicación práctica aquí es blindar tu mañana con oración. No salgas de casa confiando en tu buen juicio. Sal reconociendo que sin Dios podrías fallar al igual que Pedro. Bien, volvamos al libro de Proverbios, ¿no? El pasaje que ya dimos lectura para reforzar esta idea, ¿no? Proverbios, el capítulo 3, versos 5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. La idea es apóyate en Jehová completamente y no en tu propia prudencia, no en tu propia sabiduría, no en tu propia capacidad, no en tu propio intelecto. Reconócelo en todos tus caminos. Y este reconocerlo en sus caminos implica es poner en sus manos todas nuestras actividades. Antes de salir de casa, orar al Señor: Dios, guíame en todas las actividades que hoy debo realizar. Debo ir a tal lugar, debo ir a hablar con tal persona. Dame palabras, dame gracias, Señor. Guíame y líbrame de peligros. Poner tu vida en sus manos, reconociendo que solamente Él va a enderezar tus veredas. Es una primera aplicación práctica que podríamos sacar y otorgar y aprender de la experiencia de Pedro. Cambiar el yo puedo por el ayúdame, Señor. Hermanos, hay mucha gente que se siente muy segura, muy confiada. A veces se sienten seguros y confiados porque son parte de una familia cristiana y sienten que ese núcleo familiar que es cristiano le es un blindaje contra tentaciones, contra peligros o contra cualquier situación. Algunos sienten confianza y seguridad propia por los diezmos y ofrendas que dan y piensan: bueno, yo ya doy mis diezmos y mis ofrendas, entonces Dios me va a bendecir y nada me va a ocurrir. Otros piensan: no, es que porque tengo a alguien que ora por mí, no sé quién, pero ora por mí, entonces yo no necesito orar. Hermano, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros debemos confiar en el Señor y depositar nuestra vida en Él. No confiemos en nuestra propia prudencia. No confiemos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio intelecto. Reconozcámoslo. Y el verso 7 de este Proverbios 3 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Sí, hay muchos que se sienten con mucha sabiduría. Bueno, es que yo conozco del tema y yo sé lo que tenemos que hacer, entonces voy a hacerlo así. Por mucho conocimiento que tengamos, por mucha capacidad que tengamos, tenemos que reconocer que somos lo que somos por la gracia de Dios y que en sus manos podemos nosotros llegar a lograr lo que nos proponemos lograr. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, una primera aplicación práctica que podemos aquí es cambiar el yo puedo por el ayúdame, Señor. Una segunda aplicación práctica que podríamos aprender y extraer de la experiencia de la negación de Pedro es esta: cuidado con la distancia segura. Y mucho cuidado con la distancia segura. Como ya leímos, Pedro siguió a Jesús de lejos, a una distancia prudente, una distancia segura. Con esta distancia a mí no me va a ocurrir nada, pero yo me entero de todo lo que ocurrió. Y ya leímos lo que aconteció con Pedro. Se mantuvo a distancia. Él se creía seguro, él se creía firme.
pero terminó cediendo a la tentación. Hermanos, evalúa hoy qué tan cerca estás siguiendo a Jesús. Pregúntese cada uno, ¿qué tan cerca estás tú siguiendo a Jesús? ¿Tu vida cristiana es solo de domingos? ¿Sí? ¿Eres de aquellos que solamente van los domingos a, a- al templo y aun cuando vas los domingos llegas tarde? ¿Sí? Porque algunos hacen eso, ¿no? Y algunos que llegan y llegan tarde y no llegan a tiempo, sino que para decir, bueno, llegué, ¿ya? Como diciendo, agradezcan que vi. ¿Eres de aquellos que solamente siguen a Jesús en fechas especiales? Sí. Estos días de Semana Santa hay mucha gente que está yendo a los diferentes templos. No voy a mencionar de qué lugar, diferentes lugares, porque se sienten conmovidos, se sienten afligidos, sienten que es la fecha en que se deben acercar a Dios. Bueno, a Dios tenemos que acercarnos todos los días. A Dios tenemos que allegarnos cada momento de nuestra vida y no solamente los domingos, no solamente en fechas especiales, sino cada día de nuestra vida. Hermanos, seguir de lejos a Jesús nos hace presa fácil de la presión social. Miren, leamos en el Salmo 91. Salmo 91 y el verso 1. Pasaje muy conocido. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Repito el pasaje. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo usted entiende esto de morar bajo la sombra? ¿Cómo alguien puede estar morando a la sombra? Si yo veo un lugar que proyecta una sombra y me mantengo a una distancia, no puedo estar a la sombra. Para yo estar a la sombra, ¿qué tengo que hacer? Tengo que acercarme. Tengo que ir a ese lugar que está proyectando esa sombra. Y mucho más si son como los soles que están habiendo estos días en nuestra ciudad muy fuertes. Uno busca siempre un lugar donde guardarse, un lugar a la sombra. Y aquí el texto habla en sentido espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo, el que vive cerca de Dios, morará bajo su sombra. Y este indicar o esta figura de estar bajo la sombra indica que estamos muy cerca de Dios, que su sombra nos cubre, que su presencia nos cubre. ¿Ah? Es la idea, que estamos muy cerca. ¿Y cómo podemos mantenernos cerca de Dios? Bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no? Orando cada día, leyendo su palabra, escudriñándola, pero sobre todo obedeciéndola. Orando, leyendo la palabra, estudiándola y obedeciéndola, podremos nosotros estar muy cerca del Señor. Podremos estar, como dice el texto, bajo la sombra del Omnipotente. Pero ¿qué es lo que pasa con algunos? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con algunos? Salmo 84:10. Salmo 84:10. ¿Sí? Dice el salmista, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Sí? Muchos no quieren estar a la sombra del Altísimo y se mantienen lejos. En sentido figurado, se encuentran fuera de los atrios del Señor, están fuera de la casa del Señor.
y al estar fuera de la casa del Señor, están morando en lugares de maldad. ¿Sí? Es lo que nos dice el texto, ¿no? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Decía el salmista, yo prefiero estar, aunque sea un día, que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar dentro de tu casa, junto a tu presencia, que habitar en las moradas de maldad. Cuidado con la distancia segura. Yo le pregunto, hermano, ¿a qué distancia usted se encuentra del Señor? ¿Usted lo está siguiendo de lejos o se mantiene bastante cerca? ¿Es usted de aquellos que solamente van a las reuniones de la iglesia los días domingos, los días especiales, o es de los que se mantiene muy cerca del Señor? Usted tiene la respuesta. Y una tercera aplicación práctica que podemos sacar aquí es que el fracaso no es el final. Sí, Pedro negó a Jesús 3 veces, sí, y la Biblia es muy honesta y muy clara en haber dejado registrado este episodio, porque pudieron haberlo ocultado, pudieron haberlo eliminado, pero no, el Espíritu Santo hizo dejarlo en las Escrituras para ejemplo de nosotros. Sí, negó a Jesús 3 veces, pero Jesús también lo restauró 3 veces. Mire, en el Evangelio de Juan, lea conmigo el capítulo 21. Juan, el capítulo 21, los versos del 15 al 17. Juan 21, del 15 al 17. Ya Jesús había resucitado, se había presentado a sus discípulos, los había reunido, y entonces, verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, el mismo Pedro que lo había negado, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro le falló a Jesús, sí. Negó haberlo conocido, sí. Pero Pedro se arrepintió. Pedro lloró amargamente y fue el inicio de un arrepentimiento real. Y luego de él que se haya arrepentido, viene Jesús y lo restaura también por 3 ocasiones. Hermanos, si tú le has fallado a Jesús en estos días, si tú le has fallado a Dios en alguna oportunidad, de alguna manera, no es tarde. No te alejes. Busca al Señor. Arrepiéntete de lo que hayas hecho y Él te va a restaurar. Mire, lea conmigo en el Salmo 51. Salmo 51 y el verso 17. Salmo 51 y el verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pedro, cuando lloró, se arrepintió. Su corazón se humilló. Su corazón estaba contrito, acongojado,
arrepentido genuinamente, entonces Dios no despreció ese corazón que se vio humillado. Y así como lo negó delante de todos Jesús también lo restauró. Ese mismo Jesús que miró a Pedro, hoy te mira a ti para decirte, ¿me amas? Si tu respuesta es sí, como Pedro, entonces síguele. Porque como leemos aquí, al corazón contrito y humillado, Dios nunca, nunca desprecia. Mire, también leamos en esta misma relación en la primera carta de Juan. La primera carta de Juan en el capítulo 1. Primera carta de Juan en el capítulo 1. Leamos los versos del 8 al 10. Primera carta de Juan 1 del 8 al 10. Mire, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si usted dice que no ha pecado, déjeme decirle que usted se está engañando y la verdad no está en usted. Pedro no se engañó a sí mismo. Él sabía que había pecado. Él sabía que se había equivocado y no lo escondió. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si usted le ha pecado, confiéselo. El pecado que usted haya cometido, confiéselo al Señor, que Dios será fiel y justo para perdonarle, para restaurarle y limpiarlo de toda maldad. Pedro confesó su pecado. Señor, si yo te negué, me arrepiento. Lloró amargamente. Y Jesús lo perdonó. Jesús lo restauró, lo levantó. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si hay muchos que dicen, no, es que yo nunca he pecado, no, es que yo no cometo pecado, trato siempre de portarme bien, de cumplir las leyes, de cumplir esto, siempre y dicen yo y yo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, Dios no busca personas perfectas que nunca le fallen. Porque si Él estuviera buscando personas perfectas que nunca le fallen, que nunca cometa errores, entonces Dios no estuviera buscando a nadie o no hubiera encontrado a nadie. Porque dice la Escritura que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se descarriaron, todos se hicieron inútiles. Sí, Dios no busca personas perfectas que nunca le hayan fallado. Dios busca personas honestas que cuando fallan, corren hacia Él y no lejos de Él. Corren hacia Él arrepentidos. Corren hacia Él arrepentidos, tristes por lo que hicieron, pidiendo perdón por sus pecados y esperando y confiando que Él los va a perdonar y los va a restaurar. Si tú hoy has cometido pecado, si tú en estos días de acción o de palabra has fallado al Señor, arrepiéntete, pídele perdón, que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Amén. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias te damos, Padre, por el episodio que ha quedado registrado en las Escrituras
de la negación de Pedro. Y tú no lo dejaste para juzgar a Pedro. Tú no lo dejaste para que pensemos mal de Pedro, sino lo dejaste como ejemplo para nosotros. Que cuando te fallamos, debemos no alejarnos de ti avergonzados, sino ir a buscarte arrepentidos, tristes, acongojados por el pecado que hemos cometido. Ayúdanos, Señor, a como Pedro llorar amargamente por el pecado que hayamos hecho, a pedirte perdón, porque estamos seguros de que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias te doy, Señor, por el tiempo que hemos estado leyendo tu palabra y estudiándola. Y te pido, Señor, una bendición para cada persona que hoy se ha arrepentido de sus pecados. Guárdalos, Señor, y líbralos del mal. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan ustedes buenas noches. Que Dios los bendiga. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.